Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Misterios del Reino. Es un placer saludarte a todos los que en este momento se conectan por esta vía. Bendecimos la vida de todo aquel que tiene un corazón dispuesto a aprender. Te saluda tu pastor Ángel Jiménez y Norquis de Jiménez de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración en Cantaura, Estado Anzoátegui, Venezuela, bajo la cobertura del Espíritu Santo como dueño, amo y señor de la iglesia, y la cobertura terrenal de nuestros pastores Enrique Isasis y Carely de Isasis en la iglesia cristiana La Verdadera en Valle de la Paz, Cuba, Estado Guárico. Hoy vamos a continuar con un poderoso programa. Ha tenido una gran recepción. Saludamos a Rafael Colmenares por aquí, Julis Yepe en El Tigre. Saludamos a Carlene de Silveira también, quien se encuentra en sintonía. Saludos a todos los que están desde ya. Saludos a mis pastores, dicen por aquí. Bendiciones, mi pastor, desde El Tigre. Nos conecta Julie, Rafael Colmenares. Aleluya, que sea tu voluntad, Señor. Bienvenidos tengan todos. Hoy vamos a iniciar la segunda parte de una poderosa serie que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo, pero vamos primero a nuestra escritura donde damos inicio la tarde de hoy. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, hoy vamos a hacer uso de esa palabra. Hoy vamos a escudriñarla. Todo lo que vamos a comentar la tarde de hoy, todo está sustentado con la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, tenemos que tener como punto principal que en las escrituras parece que hay vida eterna. Hay que escudriñarla, hay que buscar, indagar, leer, hay que buscar todo. Ahí hay misterios. Por eso este programa, Misterios del Reino, Dios lo ha sacado para hacerle guerra a las tinieblas, porque las escrituras serán expuestas por revelación del Espíritu Santo para que todo aquel que desee ser entendido en los tiempos
pueda recibir este maná del cielo. Bien, hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa, las 4 vigilias. Vamos con el versículo que sustenta las 4 vigilias, como dicen las escrituras. Vamos al libro de Marcos, capítulo 13, versos 35 al 37. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, nuestro Padre, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, velad. Quiero que usted observe la segunda vigilia. Ya hablamos de la primera en nuestro programa anterior, sí al anochecer. Esa vigilia ya la hablamos, mencionamos que iniciaba a las 6 de la tarde con la puesta del sol. En la puesta del sol inicia en el mundo espiritual un tránsito de 12 horas que parten de las 6 de la tarde. Vamos a transitar por 4 periodos espirituales que la Escritura lo relata como las 4 vigilias. Vemos la puesta del sol, ella termina a las 9 de la noche. Cerramos con aquel versículo que dice en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré. También sustentamos la palabra donde decía, airaos, pero no pequéis. Mire esa imagen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no dejes que te llegue las 6 de la tarde, se oscurece la tarde, se ponga el sol y aún continúes molesto porque le vas a dar legalidad al mundo espiritual en las tinieblas para que pueda tener acceso sobre ti. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos dejó la salvación y la vida eterna, pero ¿qué pasa ahora después que acepto a Cristo? ¿Qué pasa después que me bautizo? ¿Qué pasa después que me bautizo en fuego? ¿Qué viene ahora? Viene un mundo de guerra. Viene una constante guerra. Mientras vivas aquí en este plano terrenal, eres un blanco de las tinieblas. Bien, vamos al sustento bíblico de nuestra vigilia de hoy, la vigilia de la medianoche. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, una parábola muy famosa, conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuándo vino el esposo? A la medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí está nuestro primer sustento de la segunda vigilia de las 4 vigilias que nos muestran la Escritura. Vamos a hablarte hoy la vigilia de la medianoche. ¿Qué pasa en la medianoche? Todo ser humano tiene una perspectiva de la noche. Muchos dicen que en la noche vienen ciertos temores. Cuando cae la oscuridad, cuando cae la noche, entra una legalidad espiritual en esta segunda vigilia. Pastor, ¿cuándo inicia la segunda vigilia? La segunda vigilia inicia a las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Allí tenemos una imagen de la segunda vigilia, la medianoche. Ya no vemos el sol, ahora vemos a esa pequeña lumbrera que puso el Señor como señal en el cielo para identificar que es la noche. La luna solo lo que hace es que la colocó nuestro Señor en Génesis 1 para enseñorearse sobre la noche. Pero en la noche lo que hay es tinieblas. Por eso aquella famosa frase que le dicen los discípulos al maestro, Rabí, ahora piensan los judíos apedrearte, los fariseos, y tú todavía vas a ir allá. Y Jesús le respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en luz no tropieza, pero el que anda en tiniebla y anda de noche va a tropezar. Si yo estoy en tiniebla y me llega la noche, tenga la plena seguridad que va a haber una legalidad espiritual, porque necesito la santidad de Dios,
necesito conocer de las Escrituras. Y hoy, querido amigo, que sintonizas este programa, hoy el Espíritu Santo va a revelarte luz espiritual para que puedas hacerle frente a las tinieblas en este tramo de las 9 y las 12 de la noche. Las 12 de la noche es utilizada por el mundo del ocultismo. Las 12 de la noche es la hora que utilizan las tinieblas, sobre todo el mundo espiritual. Muchos espiritistas, brujos, santeros, hechiceros que practican aquello malévolo que está de espaldas a las Escrituras, como dice Deuteronomio 18:10, estos aplican la hora de la medianoche. Fíjese que no dice noche, dice medianoche. Hay una mitad lo que ocurre a las 12 de la noche. Y hoy, querido amigo, si eres parte del pueblo de Dios, si eres creyente, hoy llegó el momento de que puedas comprender qué ocurre a las 12 de la noche. La medianoche es tenebrosa. La medianoche, lo que conocemos nosotros como los espectros, como lo que conocemos nosotros como las legalidades espirituales, tienen un tiempo en la segunda vigilia porque ellos tienen unos rangos, cada uno de ellos en el mundo espiritual. El de las 6 y termina a las 9 le entrega legalidad al que agarra a las 9 y termina a las 12. Vamos a seguir más adelante hablando de la tercera y la cuarta vigilia. Pero hoy nuestro programa trata de la vigilia de la medianoche, como lo dice Marcos 13:35. Ahora, la medianoche, donde hay esa legalidad, si yo formo parte del cuerpo de Cristo, tengo que saber que a esa hora, por eso dice Marcos 13, velad para que cuando el Señor de la casa venga, no os halle durmiendo. Por eso es que, amigo cristiano, amigo creyente, si te gusta mucho dormir, tengo una mala noticia para ti el día de hoy. A las 12 de la noche, si tú eres cristiano, mientras tú duermes, las tinieblas está preparando ataques espirituales contra tu persona. Vamos hoy a demostrar con la palabra que sí hay ataques espirituales para los propósitos de Dios, que sí hay legalidad para todos los que tienen un plan de Dios en esta tierra, pero si usted no lo conoce, el propósito puede verse afectado. Si usted no lo conoce, va a tener guerras espirituales que usted no conoce, y si no conoce ni siquiera cuáles son las 4 vigilias, mucho menos va a poder hacerle frente a las tinieblas si no tienes la armadura de Cristo y no conoces en qué momento de las 4 vigilias el enemigo te está haciendo frente. Vamos a la Biblia, vamos a nuestro versículo de hoy, vámonos al libro de los Hechos. Fíjate que el apóstol Pablo y Silas, ocurre algo poderoso. Dice, pero a medianoche orando, repito, a medianoche orando. No dice que estaban durmiendo, no dicen que estaban pasando una embriaguez porque comimos mucho, porque nos deleitamos mucho y nos fuimos a la cama a dormir. Pero a medianoche orando, repito, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿A qué hora? A la medianoche. ¿Por qué el terremoto vino? Porque Pablo y Silas estaban orando, estaban adorando, estaban cantando himnos. Vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Poderosa palabra. Quiero detallarte lo siguiente. El apóstol Pablo recibió una orden y era que debía estar, usted lee el pasaje completo, va a ver que dice que el carcelero lo llevó a la celda más profunda y allá lo colocó. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estaban llevando el evangelio, lo estaban llevando por toda aquella región que el Señor le tenía preparado para él, por la región de Éfeso, por las regiones de los Corintios, por las regiones de los Gálatas, de los Tesalonicenses, por aquella zona ellos llevaban la palabra. Pero resulta que las tinieblas dijeron, necesitamos detener a Pablo, necesitamos detener a Silas, vamos a meterlos presos. Y resulta que Pablo y Silas no se quedaron en la celda durmiendo, aún en la propia celda a la medianoche. Repito, vigilia de hoy, segunda vigilia de las 4, la vigilia de la medianoche. Se levantaron Pablo y Silas, empezaron a orar, empezaron a cantar himnos,
Levántate, iglesia, 12 de la noche, levántate, ora, canta himnos, alaba al Señor y verás cómo los cimientos van a moverse. Dice la palabra de Dios que un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Fíjate que a las 12 de la noche las cárceles se abrieron. Puedo hacerte esta pregunta. ¿Te has levantado alguna vez a las 12 de la noche, amigo creyente, amigo cristiano, amigo que estás en cualquier congregación del municipio Freite, de Venezuela y de cualquier parte del mundo? ¿Tu pastor te ha dicho que a las 12 de la noche hay guerra espiritual? ¿Tu pastor te ha notificado que entre las 9 y las 12 tienes que levantarte porque el enemigo está planificando contra ti? Fíjese, Pablo y Silas, Dios los usó en gran manera. El apóstol Pablo, aquel hombre que asesinaba a cristianos, conocido como Saulo de Tarso, quien recibió la revelación poderosa de llevar la palabra a los gentiles, dice la palabra que Dios lo salvó de caer preso. No, Dios no lo evitó que cayera preso. Lo que hizo Pablo fue que conocía el llamado que tenía. Pablo y Silas sabían que había un propósito. ¿Qué hicieron ellos? Tenían conocimiento del mundo espiritual. Sabían que a la medianoche las tinieblas, la brujería, la hechicería, el ocultismo, la palería, todo aquello que se mueve con los espectros espirituales, aquellos que necesitan hacernos frente, se levantaron dos guerreros, dos hombres en guerras espirituales, y Pablo y Silas oraron y cantaron. ¿Tienes algún problema? Levántate a la medianoche. Sientes que hay ataduras, sientes que hay parte de tu alma que están en alguna región de las cárceles. Entonces levántate, haz guerra espiritual y podrás ver cómo los cimientos de la cárcel se estremecen. Fíjate que puedes leer ese tema de Hechos 16 y podrás ver versículo más adelante. Dice que el carcelero intentó matarse con su propia espada porque pensó que Pablo y Silas habían huido del lugar, y resulta que ellos se encontraban ahí. Le predicaron al carcelero para que se arrepienta. Amada iglesia, aquí podemos ver qué ocurrió a la medianoche cuando Pablo y Silas oraban. Vamos a otro ejemplo poderoso que tiene las Escrituras. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Podemos ver que y aconteció, ¿cuándo? A la medianoche. ¿Cuándo? A la medianoche. ¿Cuándo, iglesia? Segunda vigilia, la medianoche. ¿Qué pasó a la medianoche? Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Amada iglesia, cuando Dios le da a Moisés la instrucción de liberar al pueblo de Israel de la nación de Egipto, hubo una lucha, hubo una guerra espiritual de poder a poder. Era una guerra de Elohim, Dios de dioses, con los dioses egipcios. Pero resulta que Dios mandó 10 plagas a la nación de Egipto. Cada plaga representaba un principado, cada plaga representaba un poder, pero la plaga número 10, la última plaga, la plaga que habla de trono, repito, la plaga que habla de trono. Quiero pedirle a la producción que vuelva a colocar el versículo de Éxodo para que usted pueda ver lo que ocurre a la medianoche. Fíjese, se sentaba el primogénito de Faraón sobre su trono. Usted no puede derribar el principado que le está haciendo frente si usted no se levanta a la medianoche. A la medianoche es la hora para tumbar al que esté en el trono, los principados que ocupan lugares de trono, a los que ocupan los primogénitos de Faraón, como podemos ver que a la medianoche Jehová hirió. Quiere decir que ya Moisés entonces estaba preparado, estaba facultado para levantarse a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, amada iglesia, amigo que me estás viendo en este momento, hay un poder maravilloso para tener el respaldo de Dios. A las 12 de la noche, Pablo y Silas oraron y estremecieron los cimientos de la cárcel. A las 12 de la noche, Jehová hirió. Quiere decir entonces que a las 12 de la noche también hay una parábola de las 10 vírgenes que dice que un clamor
Quiere decir que hubo un clamor a las 12 de la noche y dice que vino el Señor y habían 5 vírgenes insensatas. Ellas no oraron, ellas nunca se levantaron a las 12, ellas nunca hicieron guerra a las 12, pero a las 12 de la medianoche ellas le dijeron a las prudentes, danos aceite. Pero Faraón aquí fue el primogénito de Faraón, cayó en el poder de Dios. Quiere decir, amada iglesia, que si el principado que estás enfrentando, si el enemigo tiene rango, si el enemigo tiene un poder, llegó el tiempo de guerra, llegó el tiempo. Levántate, iglesia, y haz guerra espiritual a las 12 de la medianoche contra todo trono, contra todo principado. De manera que seguimos a través de las escrituras revelándote que esto no es palabra de hombre. En Yeshua Casa de Oración y en este programa Misterios del Reino hablamos las escrituras. Todo debe ser conforme a la palabra de Dios. A la medianoche aparece el Señor a las bodas, donde dice que el esposo llegó en la parábola de las 10 vírgenes. A las 12 de la noche, Pablo y Sila estremecieron la cárcel cuando cantaban himno. A las 12 de la noche fue también a la medianoche que hirió Jehová al primogénito de Faraón. Vamos a seguir navegando por las escrituras, donde lo que ocurre a la medianoche. Un personaje poderoso en el propósito. El libro de los Jueces, capítulo 16. Quiero que veas esta historia. Fue Sansón a Gaza. Sansón se sale de un territorio asignado por Dios, donde debía estar en la tierra de Israel, pero se fue a territorio enemigo. Se fue a una región de tiniebla, a Gaza, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. El hombre rodó, el hombre pecó, el hombre se fue y se acostó con una mujer que el enemigo le preparó. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces los mataremos. Aquí, atención iglesia, había una planificación del enemigo contra Sansón. Dijeron que cuando amanezca en la mañana lo vamos a matar. Pero el versículo 3, poderoso, mas Sansón durmió hasta la medianoche. Se levantó el hombre. El propósito dijo, las tinieblas no me va a matar. Y dice, se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Poderoso. Si crees que aquí estamos dándote cuentos de ciencia y estamos dándote cuenta de lógica humana, déjame decirte que la oscuridad dejó de reinar, porque ahora estos medios están para hacer guerra a las tinieblas. A la medianoche Sansón se levantó. Quiero que observes este programa de hoy con mucha cautela. Fíjate que Sansón se fue a la región de Gaza. Sansón tenía una zona asignada. Sansón nació para hacerle frente a los filisteos. Pero Sansón dijo, me gustó una mujer. El hombre se desvió del propósito. El hombre se fue a Gaza y una prostituta lo estaba esperando. El enemigo le puso la piedra de tranca al propósito. Siempre el enemigo va a utilizar aquello que le funcionó desde la creación del mundo. Le puso una mujer. Sansón se llegó a ella. Dice la Biblia que se acostó con ella y enseguida las tinieblas lo agarró en legalidad espiritual. Y como Sansón se desvió del propósito y se acostó con una ramera de la ciudad de Gaza, una ciudad que estaba ya condenada. En el libro de Josué podemos verlo, que esa región de Gaza, la región de los filisteos, fue la que dejó Dios como un aguijón al pueblo de Israel, y Sansón nació con ese propósito. Por eso es que el propósito cuando nace, el propósito cuando está listo para hacerle guerra a las tinieblas lo está esperando, que se salga de esa región. Entra Sansón en la región de Gaza, y cuando llega a la región de Gaza, que se acuesta con la ramera, todos los de Gaza, se activa el mundo espiritual, se activa las tinieblas. Pero escúchame esto, quiero que lo comprendas bien. Ellos no podían actuar en ese momento. ¿Sabes por qué?
porque no les tocaba el turno. Ellos lo que estaban era planificando porque sabían que no les había llegado todavía el momento de matarlo. El principado que tenía la condición de matar a Sansón lo estaba esperando a que él durmiera y dijeron: Sansón se durmió. Vamos a esperar a que amanezca y a la luz de la mañana lo matamos. Pero quiero que volvamos al versículo, en el verso 3 que acabamos de leer de Sansón. Fíjese que dice en el verso 3 del libro de los Jueces: mas Sansón durmió hasta la medianoche. Rápido, se activó el mundo espiritual en el propósito. Sansón se despierta y a la medianoche se levantó. No dice que se quedó dormido, no dice que se quedó durmiendo y ni que se quedó descuidado. Sansón supo, reconoció, se percató y se levantó a la hora que él tenía la autoridad y el poder para ir de poder a poder contra las tinieblas a la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, no solamente se llevó la puerta sola. Sansón tenía el poder en Dios, tenía el poder del Espíritu y no solamente se llevó la puerta, se llevó los dos pilares, se llevó el cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjese, se levantó a la medianoche. El principado que estaba planificando contra Sansón su muerte, dice Sansón, dice la Biblia que Sansón se levantó a la medianoche. ¿Cuántas veces nos hemos levantado a la medianoche? ¿Cuántas veces nos hemos levantado a las 12? A las 12 podemos hacerle frente a los principados que están en tronos. A las 12 podemos hacerle frente. Fíjate algo importante, amada iglesia. Se llevó la puerta que tenía las tinieblas abiertas. Sansón cerró la puerta al mundo espiritual. Sansón cerró la brecha. Dijo: yo abrí la puerta. Fui yo el que abrió la puerta. Fui yo el que abrió la legalidad al mundo espiritual. Fui yo el culpable porque hice lo indebido, hice lo incorrecto. Quiero que entiendas, amada iglesia, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es más real que el físico. El mundo invisible está allí, está para manifestarse. Te lo está diciendo la Escritura, te lo está diciendo la palabra. Sansón tuvo que llevarse la puerta porque por esa puerta entró él. Él entró por ahí, se acostó con una ramera, se quedó durmiendo en Gaza, pero el Señor lo levantó, le quitó el sueño justamente a la medianoche, le quitó el sueño justamente a las 12 y se levantó y le dijo: vamos, Sansón, levántate. Pero tenía que llevarse la puerta porque la puerta que él abrió era la puerta que él tenía que cerrar. Y llegó y dijo Sansón, se levantó. La palabra dice que Sansón se llevó los dos pilares, se llevó el mundo físico, se llevó el mundo invisible y se llevó la puerta. Le quitó la legalidad a las tinieblas y se llevó el cerrojo. Y es decir, Sansón hizo guerra espiritual cuando despegó la puerta, cuando se llevó los pilares, cuando se llevó el cerrojo. Y no solamente eso, amada iglesia, también la subió al monte, se la subió al hombro. Levántate, amada iglesia, a las 12 de la noche, móntate en el hombro esa puerta que te está afectando, esa puerta espiritual que te está golpeando. ¿Cuál es esa puerta espiritual? Es el adulterio, es la fornicación, es la mentira, es aquello que te está haciendo daño, es el espíritu de religiosidad que te está golpeando, es la falta de amor, es la falta de perdón. Arranca la puerta, llévate esa puerta, aprovecha a las 12 de la noche, levántate y dile a la puerta: hasta aquí vas a tener legalidad conmigo, pero no puedes dejar la puerta ahí, tienes que arrancarla, tienes que despegarla con los dos pilares y el cerrojo, y súbela al monte para que veas que vas a poder vencer a las tinieblas. Vamos ahora con otro sustento bíblico que nos habla nuestro tema de hoy. Poderoso. Fíjense que en la primera vigilia hay un versículo poderoso que dice: airaos, pero no pequéis. Ahora como es la vigilia de la medianoche, mira lo que dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Fíjese lo siguiente: temblad y no pequéis.
Vamos a analizar este versículo. Aquel libro de la primera vigilia, el versículo sustentado en la tarde, en la primera vigilia, era: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted quiere, créalo. Y si no quiere, no lo crea. Eso es cuestión suya. Pero la palabra se va a cumplir, créalo o no lo crea. Esto ha sido por Dios diseñado para que sus ojos espirituales sean abiertos, para que usted se afiance en la Escritura y diga: hasta hoy las tinieblas tienen legalidad conmigo. Fíjese, ahora dice: temblad. Cuando llega la noche, hay muchas personas que dicen: viene la noche, tengo sueños de terror, tengo sueños nocturnos que no me dejan dormir. ¿Usted no ha escuchado eso? Tuve una pesadilla. Gente que se levanta gritando, gente que se levanta que no pueden dormir, personas que ven películas de terror. ¿Por qué una persona que ve películas de terror, por qué de noche es que no puede dormir? ¿Por qué de noche no puede dormir? ¿Por qué de día duerme, pero de noche dice que no puede dormir? ¿Por qué? Porque de noche hay una legalidad de las tinieblas. El temor es una puerta. Mire lo que dice el versículo que acabamos de leer: temblad y no pequéis. Usted puede tener un cierto temor, pero usted no le puede abrir puerta a las tinieblas, porque entonces usted va a pecar. Si usted empieza: llegó la noche, me va a dar algo, voy a guardar esto, porque si no me da me voy a morir. La pastilla, corre, voy a salir a buscar una pastilla, porque si no me la tomo de noche me va a dar algo. No, mentira del diablo. Usted lo que tiene es un temor y está pecando, porque si hay una poderosa palabra que lo dimos en la primera vigilia: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si este versículo dice: temblad y no pequéis, es porque el libro de Job dice: aquello que temía, aquello me aconteció. ¿No se ha preguntado usted por qué en la noche ocurren tantas cosas? Observe, usted se va a un hospital y usted se puede quedar en un hospital desde las 9 de la noche hasta la madrugada, para que usted vea personas heridas de bala, personas en accidente, personas que embriagadas porque había algún evento y se presentó una riña, porque hay una legalidad espiritual. Pero el versículo que nos dice: temblad y no pequéis, es porque el Señor sabe que por la condición humana, por parte de nuestras emociones, el temor muchas veces puede llegar a nuestras vidas y es inevitable. Lo que no podemos es creer que el temor no puede causar algo. Eso no es correcto. No olvidemos nunca que la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando llegue la noche, si tú tienes ahora este estudio bíblico que te estamos preparando, estas 4 vigilias en las que te estamos preparando, va a servirte de gran ayuda. Cuando sientas que hay algún temor, levántate y tú vas a proclamar palabra, porque la noche la utiliza el enemigo. ¿Por qué en el día no te infunde temor y por qué en la noche sí? ¿No te has hecho esa pregunta? Porque en la noche ellos tienen lo que se conoce como la luz verde. Ellos tienen esa luz verde para actuar, porque hay una legalidad, porque se ha separado. Dice la Biblia en Génesis 1, nunca te olvides que todo origina en el libro de Génesis. Separó Dios las tinieblas de la luz, y a las tinieblas llamó noche y a la luz la llamó día. Entonces, por eso es que siempre los ángeles de Dios utilizaban esta frase: no temas. A Zacarías: no temas. A Daniel: no temas, Daniel. A la madre de Jesús en el plano terrenal, aquella que incubó para que él naciera, el ángel le dijo: no temas, María, siempre, porque el temor puede estar en nosotros. Lo que no podemos es permitir que se convierta en una puerta, porque el enemigo, al darse cuenta que hay cierto temor en ti, va a agarrar una legalidad. Tú lo que tienes que hacer es
Suéltale la palabra cuando te llegue la noche. Si hay cierto temor a las 12 de la noche, siente que te están haciendo brujería, siente que te pega algo en tu espíritu, no te acuestes a dormir. Vamos, levántate como Sansón, arranca la puerta, levántate como los primogénitos que murieron a las 12 de la noche. Si crees que a las 12, si tú tienes conocimiento del mundo espiritual y crees que te están haciendo daño, entonces la hora es las 12 de la noche. Levántate a las 12 de la noche como Pablo y Silas, pon música de adoración, cánticos, himnos, para que veas cómo los cimientos de la cárcel se van a destruir. Vamos a leer el próximo versículo que nos da sustento a nuestra palabra de hoy, la segunda vigilia. Aquí lo tenemos, Salmo 119, versículo 62. La palabra de Dios se revela a sí mismo. Si hay algún religioso que quiera decirte que esto es sabiduría de hombre, sácale la espada de doble filo, el logo y el rema, la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A medianoche, vamos a leerlo de nuevo. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¡Wow! A medianoche me levanto para alabarte. A medianoche se levantó Sansón a cerrar puertas. A medianoche se levantaron Pablo y Silas a hacer guerra espiritual porque estaban presos. A medianoche Jehová hirió al primogénito del faraón que estaba sentado en el trono. A medianoche me levanto para alabarte. Amada iglesia, pueblo de Dios, llegó la hora de que nuestro entendimiento se abra. Llegó la hora de que busques la palabra de Dios, escudriña las escrituras. Hay 4 trances espirituales, la palabra te lo está demostrando. Estás viendo que hay verdad en las escrituras. Es cierto que hay una segunda vigilia que llega a la medianoche, porque Pablo y Silas oraron a la medianoche, cantaron a la medianoche, el carcelero intentó matarse. Quiere decir, amada iglesia, que dice la Biblia en lo que acabamos de leer, que tengo que levantarme a alabarte a las 12. Duerme como Sansón, pero levántate a las 12. Si crees que el enemigo, porque tienes que dormir, no vayas a pensar que el pastor Ángel Jiménez te está diciendo, ahora no hay noche para dormir. Quiere decir que ahora yo voy a hacer al revés. Me voy a acostar a las 6 de la mañana y me voy a parar a las 6 de la tarde. No. Eso no es así. Lo que te estoy diciendo es, hay 4 vigilias. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo pasaste la primera vigilia? ¿Estás paz con tu hermano? ¿Estás perdonando? ¿Duermes bien? ¿En paz me acostaré? Bueno, entonces duerme, acuéstate a dormir. Pero si sientes que hay ataque de las tinieblas, si sientes que hay brujería, entonces levántate a las 12, porque dice que Sansón durmió hasta la medianoche. Quiere decir que Sansón se acostó temprano. Sansón pecó, Sansón se fue del propósito. Amigo creyente, amigo que lee las escrituras, y a ti, querido amigo, querida amiga, si tú no eres cristiano, no eres cristiana, abre tu entendimiento a las escrituras. Mira que la palabra de Dios te dice que el diablo viene por ti. Él no tiene que ver contigo, él no ama, él no conoce el amor, él no conoce, no es la verdad, porque la verdad no está en él. Él es el padre de la mentira. Satanás te dice, duerme. El enemigo te dice, duerme. Oh, hijo de Dios, duerme. Duerme bastante, mi dulce Dulcineo, cae a los brazos de Morfeo. Y el enemigo, mientras pasa esto, está planificando como Sansón, rodeándote, haciendo planes. Las tinieblas hace planes contra el propósito. Las tinieblas planifican nuestra muerte a nosotros, los hijos de Dios. Amigo pastor, si tú eres pastor, amigo líder, si tú eres líder en tu iglesia, si llevas carrera por intercesión, tienes que conocer el mundo espiritual. Amigo que tú que intercedes, amiga, si eres intercesora, conoce las 4 vigilias, levántate también en guerra. La segunda vigilia es para arrancar la puerta. La segunda vigilia es para sacar a los presos de las cárceles. La segunda vigilia es para adorar.
el Salmo 119, 62 que acabamos de leer. Vamos a ponerlo de nuevo en pantalla para que no se te olvide. A medianoche me levanto para alabarte. Llegó la hora del pueblo de Dios, que cuando llegue las 12 se consigan con el chofar, que a la medianoche se consigan con una alabanza, se consigan con una adoración. Por eso es que cuando nosotros podemos dormir temprano, yo me puedo levantar a las 12. Vamos al próximo versículo de nuestro estudio de hoy. Podemos ver en el libro de Job, Job 36, verso 20. Dice: no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Esto nos lo dice el libro de Job, capítulo 36, versículo 20. Esta segunda vigilia tiene una connotación poderosa. ¿No se da usted cuenta que en Marcos 13 nos está diciendo que el Señor llegó a la medianoche? Que el esposo llegó a la medianoche. Quiere decir que si el esposo llegó a la medianoche, quiere decir entonces que el que está sentado en el trono hay que derribarlo a la medianoche. Eso lo está diciendo el libro de Éxodo en el capítulo 12, verso 29, que acabamos de leer hace ratico. E hirió Jehová al primogénito del faraón que estaba sentado en el trono. Y me dice Marcos 13 que el esposo llegó a la medianoche. ¿Se da cuenta usted? Nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores es el que está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado en su trono. Él está gobernando desde su santo trono. Pero también me está diciendo el Éxodo 12 que a la medianoche Jehová hirió al primogénito de Faraón que estaba sentado en el trono. Hay una guerra espiritual que se libra a las 12 de la noche. Hay una guerra espiritual constante. No es que la está planificando hoy y mañana te dejó dormir. El que abandonó la asignación fue Sansón. El que abandonó el territorio fue Sansón. Querido amigo, querida amiga, las tinieblas están rodeándonos cuando creemos en Dios. Porque de repente no eres cristiano, no eres cristiana, no te has bautizado, no has sido bautizado en fuego. Pero déjame decirte que igualito las tinieblas tienen una asignación contra ti. Hay un propósito en ti que de repente no conoces. Hay algo poderoso en ti. Si tienes guerra, si tienes muchas vicisitudes, déjame decirte que te puedes levantar a las 12 de la noche. Dice que me levantaré a la medianoche a alabarte. ¿Por qué el libro de los Salmos? ¿Por qué el Salmo 119 me dice a medianoche me levantaré? ¿Por qué me tengo que levantar a la medianoche a alabar al Señor? ¿Qué pasa en esta vigilia? Pues hay una guerra espiritual en los aires, hay una guerra espiritual. No olvidemos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestes. El libro de Job nos está diciendo: no anheles la noche en la que los pueblos desaparecen de su lugar. De noche ocurren tragedias, de noche ocurren desgracias, hay terremotos, hay huracanes, hay tormentas, pero para que se manifiesten en lo visible, quiero que entiendas algo, amigo que me estás viendo en este programa de la segunda vigilia, la vigilia de la medianoche. Cuando tú ves que se manifiesta algo a las 12 de la noche, cuando ves que ocurre un accidente, cuando ves que ocurre una tragedia, cuando ves que se te levanta una enfermedad contra un familiar, cuando ves que tienes que salir de emergencia a la medianoche, levántate en guerra.
arranca la puerta de la legalidad que te está buscando. Si te está llegando el enemigo a ti, si te está tocando, hay una puerta. Porque si eres creyente, si estás siendo bautizado, si crees en el Dios Todopoderoso, si tú crees en el sacrificio de la cruz del Calvario, si tú crees que hay un Dios poderoso, pero te está sucediendo algo, arráncale la puerta como Sansón. Levántate a las 12 de la medianoche, pon música de adoración y dile a las tinieblas: hasta hoy te llegó la legalidad en mi vida, porque como Sansón, suelta la palabra, así como Sansón arrancó la puerta de la ciudad con los dos pilares, arrancó los dos pilares. Los dos pilares significan el mundo visible, el mundo invisible, el mundo físico y el mundo espiritual. Por eso, este poderoso tema de hoy, de la segunda vigilia, quiero que edifique tu vida. Quiero que le pidas a Dios: Señor, revélame cuál es la puerta para arrancarla como Sansón. Levántate y hay guerra espiritual. Tenemos que nos están escribiendo a esta hora, de los que están conectados con nosotros. Muy buenas noches, Cantaura. Muchas bendiciones para todos. Aleluya. Que Dios los bendiga a todos. Abrazos para todos. Rosa Margarita Bolívar nos está escribiendo: Julie Yepes, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Poderoso, muy entendida en la palabra. Belkis Hosto, poderosa palabra. También nos está escribiendo Carlene Carolina: hasta hoy, Padre, quito toda legalidad. Aleluya. A la medianoche, evangelista Jean-Pierre González. Pastor Ángel, te bendigo, ministro. A ti también, evangelista. Dios te bendiga. Pedimos la guerra. Ginés Villamizar. Amén. Bendiciones, amada familia de la iglesia Yeshua. Qué bueno que nos están escribiendo. Victoria Hernández López. Gloria a Dios. Hay guerra en los cielos. Hay guerra en los aires. Quiero que sepas algo. Fíjate que la palabra de Dios dice que voy a meditar en la noche, en la cama. ¿Sabes algo? Quiero que entiendas algo, amigo que me estás viendo. Cuando yo me acuesto, fíjese que dice: temblad y no pequéis, sino que meditad en vuestra cama. Cuando yo me acuesto y me llega la segunda vigilia y siento que hay algo, siento que hay un temor, siento que dije algo, siento que pasó algo en mi vida que no pude arreglarlo, porque voy a darle un toque para finalizar de la siguiente manera. La segunda vigilia, cuando yo llego a ella, ya transité por la primera. La primera vigilia viene desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Viene aquel famoso Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Voy a dormir tranquilo porque yo me acosté en paz. Quiere decir, no tengo problema con nadie, no tengo problema con mi esposa, ya no le voy a decir nada, voy a estar tranquilo. Mira, chama, mira, chamo, a ti la edad no importa, las tinieblas no tienen que ver con edad, puede ser un niño, puede ser una niña. Si hay un niño que tiene una situación de enfermedad, toma la autoridad el padre, el sacerdote es el que tiene la autoridad espiritual para levantarse a las 12 de la noche y arrancar la puerta de la ciudad. Toda legalidad espiritual, toda legalidad de las tinieblas va a tener un área de operación. Vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es poderosa, es viva, se revela a sí mismo, no es revelación de hombre, no es palabra de hombre. Pablo y Sila estremecieron la cárcel a las 12 de la medianoche. Sansón se llevó la puerta a las 12 de la medianoche. El trono del primogénito de Faraón murió a las 12 de la medianoche. A la medianoche, a las 12, hay poderosa guerra en los aires. A la medianoche hay una poderosa guerra espiritual. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que ser entendido en los tiempos. Yo me puedo acostar a las 6 y yo digo, me voy a levantar a las 12 de la noche porque voy a entrar en guerra. Hay una legalidad en mí. ¿Crees que hay una legalidad? ¿Cuál puede ser esa legalidad? De repente tengo una situación, siento que me están haciendo brujería, siento que me están haciendo hechicería. La imagen que pudimos ver, quiero que producción nos coloque la imagen que quiero finalizar con mostrarte lo siguiente. En la imagen de la medianoche ocurre
algo muy poderoso. Esa imagen que estás viendo en pantalla, puedes ver una especie de 3 colores. Vas a ver un color grisoso, vas a ver un color medio anaranjado, vas a ver un color negro. Eso quiere decir, cuando tú ves, tú puedes salir a la medianoche, observa el cielo, se te van a presentar oportunidades, es guerra espiritual que hay pueblos de Dios que a esa hora está orando, las tinieblas están activas. Por eso es que dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solo lo violento la arrebatan. Esa imagen es una imagen tenebrosa, esa es una imagen donde a la persona cuando llega la noche le da cierto temor, a esa hora de la medianoche ocurren ciertas legalidades espirituales en las cuales, como podemos darnos cuenta, ellas nos van a hacer daño. Por eso quiero que esa imagen puedas estudiarla hoy. Voy a hacerte ahora este resumen para finalizar. Esta es nuestra segunda vigilia. ¿Cuándo empieza, pastor? 9 de la noche. ¿Cuándo termina esta segunda vigilia, pastor? 12 de la noche, porque son 4. Quiere decir que también de 9 a 12 puedes hacer una vigilia en tu casa. Puedes decir, Señor, la segunda vigilia de la noche voy a activar a la iglesia a orar. Voy a citar a una iglesia para que oremos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Vamos a alabar a Dios. Vamos a hacer una vigilia. Vamos a arrancar la puerta de la ciudad. Cuando hablamos de la puerta de la ciudad, estamos hablando de los principados. Estamos hablando también los principados que le están haciendo daño a las regiones que están en tinieblas. Hay que arrancarle las puertas, pero llevándosela con los 2 pilares. Tenemos que tener un pueblo de Dios preparado, entendido en los tiempos. Si hay un versículo que dice, temblad y no pequéis, yo no puedo llevar a la guerra espiritual a un guerrero que tiene temor, a una guerrera que tiene temor, porque se va a convertir en un blanco fácil del enemigo. Tienes que levantarte en ayuno, tienes que levantarte en oración, en fe y en santidad. Por eso es que esta segunda vigilia de la noche, esta segunda vigilia de la medianoche, quiero que la memorices bien. Este programa puedes verlo en repetición y estudiarlo y darte cuenta que aquí hacemos como hizo nuestro Señor en el desierto cuando Satanás se le presentó. Satanás lo tentó con la palabra y nuestro Señor Jesucristo lo atravesó también con la palabra. Hoy hemos atravesado las tinieblas con la palabra de Dios, dándole al pueblo de Dios un rema, un logo es, pueblo de Dios, levántate que llegó la hora de que dejes de dormir y que hagas como Pablo y Sila, que hagas como Sansón, que hagas como hizo nuestro Señor con el primogénito de Faraón y que hagas como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que dice que el esposo llegó a la medianoche. Fue un placer para mí acompañarte. Toda gloria y toda honra le damos a nuestro Señor, el dueño de la sabiduría, el del conocimiento, el de la inteligencia, le pertenece a Él. Nosotros no somos más que vasijas de barro, que somos un instrumento, que somos una boca en lo natural que pueda llevarle la palabra de Dios a todo el que esté cansado. Las tinieblas no tienen autoridad sobre ti, sobre mí, ni mucho menos sobre la iglesia. Levántate en pie de guerra, porque hoy se ha caído el velo. Hay una segunda vigilia poderosa para arrancar la puerta de la ciudad, para abrir las cárceles, como lo es la segunda vigilia de la medianoche. En nuestro próximo programa estudiaremos la tercera parte y es la vigilia del canto del gallo. Fue un placer saludarte, el pastor Ángel Jiménez y Norquis de Jiménez de la iglesia Yeshua Casa de Oración Cantaura. Saludamos a todos los que se conectaron. Saludo a nuestra Casa de Oración Yeshua en el Tigre, Estado Anzoátegui, a nuestros pastores de la iglesia La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Sigamos adelante llevando el evangelio y derrumbando el velo y quitándole la autoridad a las tinieblas. Toda autoridad nos ha sido dada para hollar serpientes y escorpiones y nada le hará daño. Chao, me despido. Dios te bendiga.
Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino,